Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. Alejandro Zambrana, él es periodista deportivo en el portal Zona Gol. Nos vamos hasta Bolivia porque también esta semana que viene nuevamente habrá fecha de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Vamos a hablar un poco de lo que viene haciendo los equipos bolivianos y sobre todo un equipo que también está causando sensación, está causando protagonismo, como es el San Antonio Bulubulu, ¿no? Que está dejando muy bien parado no solamente a Bolivia, sino también está siendo protagonista del mismo, y también hablar un poco de la ya confirmada final única de la Copa Sudamericana, que será en Santa Cruz de la Sierra. ¿Cómo estás, Alejandro? Es un gusto saludarte. Bienvenido a RCR Deportes. ¿Qué tal, Santino? ¿Qué tal a todos los amigos, por supuesto, de tu programa? Un saludo fraternal hasta allá. Y obviamente predispuesto a toda la información que requieras, y obviamente lo has manifestado muy bien, lo que se marca en el torneo internacional, Libertadores, Sudamericana, y obviamente lo más importante, creo, el accionar de algunos jugadores bolivianos que están jugando en Perú, y eso también enmarca el desarrollo deportivo de todo el continente, ¿no? Alejandro, comencemos por Copa Libertadores. ¿Cómo has analizado ya estas fechas que se han jugado los equipos bolivianos que están en Copa Libertadores? No, San Antonio Bulubulu, no tenemos a Bolívar, por ejemplo, que también va a jugar con Cristal la semana que viene, un partido importante para Bolívar para seguir en esa, digamos, ilusión de poder meterse a la otra fase de la Copa Libertadores frente a un Cristal que urge también de necesidad de puntos y de sumar para también no tener el mismo objetivo. ¿Cómo has visto hasta el momento el accionar y la participación de los equipos bolivianos, al menos en esta Copa Libertadores por el momento? Bien, si empezamos hablando especialmente de Bolívar, y creo que el rival directo, como lo había manifestado la próxima semana, que es el Sporting Cristal, Bolívar no le viene para nada bien el torneo local, en el torneo seriado que arrancó esta semana. Cayó derrotado ante un cuadro de Wilstermann por 3-2. La zona defensiva sigue siendo un problema para el equipo de Bolívar, y creo que los equipos, tanto Cerro Porteño, tanto Sporting Cristal, tienen que saber aprovechar. El mismo Palmeiras, analizando el partido que se jugó hace 2 semanas en la fase de grupo de la Libertadores, se pudo evidenciar de que Bolívar realmente no está para poder jugar un torneo de estas características, con la defensa muy ligera, si vale el término, que tiene el conjunto de Bolívar. Así que de alguna u otra forma el panorama que se tiene en la academia es algo complicado. La obligación por parte de Bolívar, por lo menos lo que se habla acá, lo se menciona, y los mismos jugadores lo han ido declarado en el transcurso de estas últimas 2 semanas, es de que es necesario sacar puntos en condición de visitante la próxima semana ante el Sporting Cristal, para recuperar los 3 que perdió ante el Palmeiras hace 2 semanas en la ciudad de La Paz, y de ahí todavía mantenerse en pelea. Pero también ven la realidad del conjunto paraguayo, o en este caso del conjunto peruano, que también tiene una expectativa muy alta para poder clasificar a la zona 2, por este caso como segundo clasificado de esta fase de grupo. No es realmente complicado lo que tienen, y me animo a decir, Santino, que va a ser un partido realmente complicado la próxima semana, que juegue en Bolívar y también el Sporting Cristal allá en Perú. Ahora, Alejandro, si bien es cierto, es un partido difícil, un partido complicado, porque Bolívar y Cristal están buscando sumar, están buscando acercarse un poquito más, porque ya sabemos que se va a jugar esta semana la cuarta fecha de esta competencia, y obviamente las posibilidades cada vez se van acortando más para, obviamente, conseguir los objetivos que se han planteado desde un inicio, ¿no? Pero ahora, ¿qué crees tú que tiene que mejorar Bolívar? ¿Qué crees tú que tiene que mejorar el equipo
para este partido? ¿Qué cosa crees que debe de aprovechar de repente Bolívar? Lo bueno que quizás tenga Bolívar, aprovecharlo ante el partido ante Cristal, por ejemplo. Tiene que aprovechar el tema ofensivo. Lo hemos podido ver, Bolívar es realmente un equipo que ha sabido estructurar de medio campo para arriba, aprovechar tal vez el buen momento que hoy por hoy tiene el señor Ramiro Vaca, que en los últimos dos partidos, los dos primeros partidos de esta fase de grupos, se ha convertido golazos en el ámbito internacional y ha tratado de reflejar ese mismo nivel en el fútbol boliviano. Entonces, el buen momento que hoy por hoy pasa el señor Ramiro Vaca va a ser importante para este partido frente al Sporting Cristal. ¿Por qué no intentar, por qué no tratar de tal vez sorprender al equipo peruano con disparos de larga distancia? Porque sabemos muy bien que el Sporting Cristal, si bien va a salir a buscar el resultado, también tiene que cuidarse de la ofensiva de Bolívar. Es realmente interesante lo que está mostrando también el brasileño Fabio Gómez en ofensiva. Le da también la posibilidad tal vez a Patricio Rodríguez, al Papu Velasco, que en los últimos partidos han ido intercalando en cuanto a la titularidad se refiere en Bolívar, le den un poquito más de nivel ofensivo. Y obviamente con Ramiro, con Justiniano, que pueden darles estabilidad en el medio campo, para que Bolívar pueda mantener el balón de medio campo para adelante, ¿no? Evitar que ingresen a la zona defensiva por los problemas que hoy por hoy tiene. Y ese es, creo que, el matiz que va a usar el profesor Flavio Robato para este torneo internacional. Y es importante mencionar eso, ¿no, Alejandro? Que obviamente Bolívar va a tener que jugar con inteligencia, jugar con la desesperación de repente de Sporting Cristal, porque obviamente está necesitado, está último con solamente un punto en el grupo G, donde está Bolívar, Cerro Porteño y Palmeiras, y jugar con esa presión, ¿no? Saber jugar con esa presión Bolívar para que de alguna u otra manera pueda hacer bien las cosas y se pueda en lo posible una victoria que lo catapulte y le pueda seguir soñando con el objetivo. De repente quizás, Alejandro, no llegar a clasificar a la siguiente etapa de la Libertadores, pero sí al tercer lugar que te da ese cupo, ese playoff para la Copa Sudamericana. Creo que en algún momento es una opción y algunos colegas acá en Bolivia, yo mismo en mi programa que tengo aquí en Bolivia lo he manifestado, que para el rendimiento que hoy por hoy tiene Bolívar en cuanto a zona defensiva es algo muy complicado para poder pensar tal vez en llegar a una etapa final. Tiene que reforzarse en la segunda ventana, obviamente esperando que Bolívar llegue a clasificar a la siguiente fase y eso le puede dar una opción a la academia de poder darle ese refuerzo en la zona defensiva, pero también de reojo tienes, entre comillas, algunos lo hemos denominado como el premio consuelo, ¿no? Pero de alguna u otra forma el torneo internacional, permanecer en un torneo internacional también te da el estatus como corresponde, y la Conmebol Sudamericana para nada es un premio consuelo, pero sí le daría el estatus a Bolívar de poder tal vez intentar llegar a una etapa final, por lo menos es lo que se espera. Si en el peor de los casos, Bolívar no llegase a clasificar a lo que son los octavos de final, a la siguiente fase de esta Conmebol Libertadores, intentar quedarse entre los 3 primeros lugares de la Copa o del torneo, va a ser fundamental para poder adquirir también lo que significa la Conmebol Sudamericana. Obviamente que tiene que pasar también por algunos puntos importantes, como la sumatoria de puntos, la diferencia de gol, y obviamente con eso tal vez intentar llegar a un segundo lugar. Y la premisa es, como siempre lo hemos manifestado, tener el torneo local, tener o intentar clasificar a la Copa Libertadores, a la fase de eliminatorias, en este caso la octavos de final, cuartos de final, porque Bolívar en los últimos años ha ido acostumbrando eso a su gente, y es lo que quiere hoy por hoy el hincha de Bolívar, ¿no? Ahora, Alejandro, eso te iba a decir, porque en las últimas ediciones de Copa Libertadores hemos visto a los equipos bolivianos
no solamente Libertadores, ¿no? Sino también Sudamericana, que han hecho buenos papeles. Inclusive Bolívar ha llegado incluso a clasificar en la siguiente fase de la Copa Libertadores anterior. Entonces, eso quiere decir que hay un buen trabajo, ¿no? Hay un trabajo serio de parte de muchos y de algunos equipos bolivianos que se toman en serio estas competiciones internacionales. No solamente van por el tema de ir y participar solamente, ¿no? Sino es ir, participar y competir y ser protagonista, que ha pasado en muchas ocasiones, Alejandro. Sí, sí, eso es muy cierto. Es por eso que también la hinchada exige. Y cada año que pasa, con los ingresos económicos que existe hoy por hoy en Bolívar, también la hinchada empieza a exigir mejores contrataciones, empieza a exigir a los dirigentes de que haya buena representación internacional y obviamente no dejar ni descuidar el torneo local, porque prácticamente Bolívar es lo que ha mostrado los últimos 5 o 10 años, me animaría a decir, porque incluso desde el 2014, que en aquel momento llegó a una etapa semifinal y que por temas del Mundial se reprogramó lo que son las semifinales y finales, y ahí caía el conjunto de Bolívar derrotado ante un equipo argentino que, bueno, supo cómo enfrentarlo a Bolívar, y de ahí para más empezó Bolívar a alzar, a crecer a nivel internacional, si bien tenía un reconocimiento por parte de Bolivia y obviamente durante todo el continente, pero poco a poco ha ido creciendo deportivamente, ha ido creciendo el nivel del fútbol boliviano, y eso también le da un cierto plus a Bolívar y una cierta obligación de poder tener mejores participaciones cada año. El año pasado se quedó corto, obviamente muchos esperan de que pueda llegar a una etapa semifinal y tratar, ¿por qué no?, con un equipo realmente reducido económicamente ante muchos equipos del continente que manejan 40, 50, 100 millones de dólares en cuanto a plantillas, y obviamente Bolívar con un presupuesto realmente accesible que no llega ni siquiera a los 20 millones, habla por sí solo, y es la obligación que tiene Bolívar en este caso para poder mostrar su nivel futbolístico en este torneo internacional. Por eso te decía, está en Bolivia, la hinchada exige y obliga a Bolívar a hacer una gran representación en el continente en estos torneos, también clasificando a la siguiente fase, clasificando a la parte de eliminatoria. Ahora, Alejandro, por parte del San Antonio Bulubulu, ¿no? También es un equipo prácticamente nuevo en esas competiciones de torneos internacionales, y la verdad que está haciendo muy bien las cosas en esta Copa Libertadores, segundo con el grupo C, el mismo puntaje con Vélez Sarsfield, que está liderando la tabla solamente por diferencia de goles de repente, pero San Antonio Bulubulu ha hecho también un trabajo importante y eso se está notando, es notorio el trabajo, está siendo protagonista de su grupo, ¿no? Entonces está teniendo resultados que llaman a decir, cuidado, que ese equipo también es un equipo que está trabajando en silencio, pero que está trabajando bien. Sí, 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 es muy cierto, ¿eh? Es realmente, te doy mucho la razón en cuanto a tu criterio y obviamente lo que está haciendo San Antonio de Bulubulu. Tal vez en Bolivia no se le está dando tan realce, porque incluso el año pasado muchos habíamos mencionado, habíamos hablado de que el conjunto de San Antonio no iba a tener una buena representación, no empezaba bien la gestión, había presentado un director técnico como es el señor Julio César Valdivieso, y antes de iniciar la competencia internacional se quedaba sin técnico el cuadro de San Antonio, y hoy haciendo de alguna u otra forma un trabajo muy interesante en el torneo internacional, no desmerece, no está dejando para nada el torneo local, está peleando ahí la zona de clasificación, la zona de torneos internacionales. En este momento, si hablamos de San Antonio, está jugando un partido del torneo local ante Independiente de Sucre y por el momento va ganando por 2-0, y obviamente San Antonio está haciendo una gran representación en el continente y lo has manifestado muy bien. Creo que todos los equipos que clasifican una Copa Sudamericana, una Copa Libertadores, saben muy bien que tiene que estar en la obligación
de sumar puntos en condición de local, sumar los 9 puntos en condición de local e intentar sacar por lo menos una unidad para que esto le pueda significar una clasificación a un torneo, a la siguiente fase, ya sea de la Libertadores, o incluso poder adquirir ese premio para poder jugar, continuar jugando el torneo internacional como es la Conmebol Sudamericana. Y es lo que lo ha ido enmarcando el conjunto de San Antonio de Bulo Bulo, que está haciendo un gran papel. Obviamente en condición de visitante no le ha ido nada bien, pero ha caído también derrotado, pero empieza a marcar también su participación realmente de regular a buena en el torneo local, en el torneo internacional como en la Libertadores, como muchos lo han denominado, incluso acá, ¿no? Un grupo repleto de ex campeones de Libertadores, y eso también es un plus para los jugadores de San Antonio para mostrarse, para que ellos vean el nivel que tienen a nivel internacional, ¿no? Y es muy importante eso, Alejandro, ¿no? Porque si bien es cierto, se ve el trabajo, se ve las ganas de hacer bien las cosas en estos torneos internacionales que siempre son complicados, son difíciles, al menos para los equipos bolivianos o los equipos peruanos, ¿no? Hablando netamente de su participación en esas competencias, pero es importante y es bueno, ¿no? Que sigan creciendo, que también se la crean un poco, ¿no? Que sí se puede hacer bien las cosas con trabajo, sacrificio y obviamente un poquito de todo eso y llevar a cabo una buena competencia y una buena participación tanto en Libertadores y en Sudamericana. Ahora, Alejandro, pasamos a otro tema, y un tema también importante que se estuvo hablando durante toda esta semana, donde se decía que el Lima iba a hacerse tanto de la Copa Libertadores, la final única, y también de la final única de la Copa Sudamericana. Pero ya sabemos que Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Hasta el momento se dice, se ha hecho saber, ¿no? Que va a ser la sede de la final única de la Copa Sudamericana de este 2025. ¿Cómo toman esta decisión ya casi oficial de que Santa Cruz va a ser la sede única de la final de Copa Sudamericana? ¿Cómo lo toman allá? ¿Cómo han visto todo este proceso? Y obviamente la elección, ¿no? de Santa Cruz como sede oficial de la final de la Copa Sudamericana. Bien, mira que ha sido un tema realmente complicado, o sea, ha sido muy alarmante lo que la anterior semana sucedía, ¿no? Uh-huh. El anterior viernes, hace una semana atrás, en Bolivia se ha realizado el Congreso 58 de la Federación Boliviana de Fútbol, donde se han hablado temas realmente importantes en pro del fútbol boliviano. Entre ellos se tocaba el tema de la finalísima, en este caso de la Conmebol Sudamericana, que se jugará en Santa Cruz, y al día siguiente ya se publicaban en algunos medios internacionales, algunos portales internacionales de noticias deportivas, que la final se jugaría en esto prácticamente en Perú, ¿no? Tanto la Libertadores como la Sudamericana. Cuestión que ha alarmado realmente bastante en cuanto a la organización y logística. En primer lugar, porque se ha hablado el tema de refaccionar lo que es el Ramón Aguilera Costas para este torneo internacional, para recibir esta gran final internacional. Tomando en cuenta que este año se celebran los 100 años de la Federación Boliviana de Fútbol, ha sido un golpe realmente complicado para todo el ámbito deportivo. Escuchar, y obviamente por portales internacionales y no oficiales, en este caso, como es de la Conmebol, mencionar que iba a jugarse en Perú las dos finales, ha sido complicado. Pero mientras, creo que el señor Fernando Costa, quien es el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, mencionó ya aclarado ante todos los medios, mientras no exista un comunicado oficial de parte de Conmebol que mencione que Bolivia se quede sin esta final, no tendría por qué alarmarse todo el país, ¿no? Porque si bien esta final va a conllevar una remodelación de un escenario deportivo importante en Bolivia, también el tema económico, los ingresos que van a salir, van a ingresar en este caso por parte del ámbito internacional, y aparte de que ha sido un balde de agua fría para muchos comerciantes que estaban o están esperando para este torneo internacional, se juega en Bolivia esta final, ha sido alarmante, pero
durante el día lunes, domingo lunes, se ha podido aclarar y el señor Costa lo dijo, ¿no? Mientras no haya un comunicado oficial de parte del Conmebol, no tendría por qué estar en alarma el país ante posibles situaciones económicas, ante posibles cambios, ¿no? Pero algo sí es cierto, Alejandro, tú lo has comentado muy bien, y es que también el estadio tiene que pasar un proceso de refacción, ¿no? De refaccionamiento en algunas cosas para obviamente mejorar y estar al 100% y con lo que pide Conmebol para albergar una final de esta naturaleza como Copa Sudamericana, ¿no? Ya de repente con digamos, con esta polémica que se generó durante esta semana, la semana pasada incluso, ¿no? Ya quizás se han puesto más alerta de repente para poder ya trabajar de una vez, ¿no? No esperar de repente hasta llegar a la fecha o meses antes, pero ya trabajarlo o irlo trabajando de una vez, porque también sabemos que siempre van los veedores de Conmebol para ver si todo está listo, si todo está conforme, y para que le den el visto bueno para obviamente jugarse en la final, ¿no? Entonces, también, por un lado, de repente, polémicamente hablando, ha servido para que las autoridades de Bolivia pongan atención a esto y que empiecen los trabajos de refacción, de mantenimiento. Sí, sí, es muy cierto y por eso te decía, no es un balde de agua fría absolutamente para todos los que esperan este torneo, de que si bien se ha escogido el año pasado a Santa Cruz como sede, pero no se ha previsto el tema de los tiempos. Lamentablemente en Bolivia a nivel político está pasando tal vez un momento muy crítico, que no está inmerso en el ámbito deportivo, el cual ha tenido sus complicaciones y tal vez su prórroga en cuanto a negociaciones para poder refaccionar este escenario deportivo, pero ya el pasado día miércoles ha empezado a realizarse, bueno, hoy en este caso, empezó a realizarse las refacciones en el estadio Tawich Aguilera. Es un estadio o una remodelación de 5 fases, que por lo menos hasta lo que se tiene previsto esta final se va a poner toda la maquinaria correspondiente en Santa Cruz para que se pueda llegar a cumplir con los requisitos que estipula también la Conmebol para un torneo de final, ¿no? Como es la Conmebol Sudamericana. Pero que en Bolivia se espera con ansia, sí, que es, y yo lo he mencionado en su programa y lo voy a mencionar también en el tuyo, Santino, de que hay el riesgo de perder la sede en Bolivia. Sí lo hay, porque cualquier momento puede llegar a suceder, de que por los tiempos cortos, estamos que a 4 meses, 5 meses de jugarse esta gran final, y por los tiempos cortos que existe tal vez no se llegue a cumplir lo que estaba establecido. Como te menciono, hay problemas realmente complicados en el ámbito político que pueden ser el factor para que Bolivia se quede sin una final. Pero, y voy a volver a repetir lo que te decía, mientras no exista un comunicado oficial de parte del presidente Domínguez de la Conmebol, por lo menos en Bolivia se sigue teniendo la esperanza de que el torneo, esta gran final, se va a jugar en territorio boliviano. Ahora, Alejandro, has dicho algo importantísimo y lamentablemente acá tenemos que tocar en este tema, ¿no? Es un tema político que muchas veces hay muchos que quizás no le dan la debida importancia, porque recordemos lo que sucede en el año 2019 donde Lima es sede de la final de la Copa Libertadores. En su momento Santiago de Chile iba a ser la sede para esta final de Copa Libertadores de ese año, pero por los problemas políticos y sociales que hubo en Chile en ese año, la Conmebol tiende a la decisión de llevar la final de la Copa Libertadores acá a Lima, ¿no? Y mira cómo es el tema político, el tema social, que te puede dejar fuera de una final tan importante o de hacerse de una final tan importante si no hay las garantías necesarias. Ese es el gran problema. Si no tienes las garantías necesarias, ¿cómo se puede hacer una final de esta magnitud, una final internacional, una final que todo el mundo lo va a ver? Claro, eso es muy cierto, y por eso salía el comentario que te decía, y lo he vuelto a replicar, y conversando con algunos colegas acá en Bolivia también. Creo que
entendemos lo que sucede actualmente en Bolivia, el tema político. No quisiera inmiscuirme mucho, no quiero meterme en ese ámbito mucho, ni tampoco ser negativo, pero de que la Federación Boliviana de Fútbol está trabajando en pro de la remodelación, la misma gobernación en Santa Cruz está trabajando fuera del aporte que está dando el gobierno boliviano a la remodelación del estadio Ramón Tawich Aguilera, o Ramón Aguilera Costas, como hoy por hoy está inscrito en el fútbol profesional en el continente sudamericano. Hay que establecer los tiempos y esperemos que, te digo, Santino, esperemos que en Bolivia se logre cumplir lo que se estableció con esta remodelación del estadio, más que remodelación, implementación de los requisitos mínimos que tiene la Conmebol en cuanto a iluminación, en cuanto a butacas, en cuanto a capacidad de personas, en cuanto a lo que significa el videoarbitraje. O sea, afortunadamente el estadio Ramón Aguilera Costas está habilitado para poder albergar una final de la Conmebol Sudamericana, pero que tiene que cumplir ciertas estipulaciones que ha dispuesto los veedores de Conmebol, como te decía, la iluminación, el tema del canal y los derechos de televisación para que ellos puedan traer todos sus equipos y poder transmitir el partido para todo el mundo, las cabinas radiales, las cabinas, los sectores de prensa internacional. Entonces todo eso es un requisito fundamental. Se ha hablado en su momento de que la Conmebol está acertado en ese aspecto para habilitarlo oficial, entre comillas te digo oficialmente porque ya está estipulado, con esos puntos de mejora, que hay un proceso de una remodelación del de Tawich Aguilera, Ramón Aguilera Costas, en cuanto a acrecentar su infraestructura, en cuanto a mejorar, incluso hay un proyecto de poderlo realizar en techado. Eso es un tema muy aparte para este estadio, para una remodelación. Lo que pide y exige Conmebol es cumplir con los requisitos mínimos para albergar una final, y es por eso que van a cumplir con los tiempos cortos que hay, y para que Bolivia se mantenga como sede del torneo de la Conmebol Sudamericana. Ojalá, Alejandro, esperemos que todo siga su curso como está, ¿no? Y que obviamente Bolivia y Santa Cruz puedan albergar esta final de Copa Sudamericana y que no pase lo que podría pasar, ¿no? De hacer un cambio rápido, intempestivo, de tener otro país, otra sede como esta final única de Copa Sudamericana. Ojalá que así no suceda eso y que se mantenga esta sede, se mantenga Santa Cruz hasta lo que se dijo el año pasado, y que se siga manteniendo que Santa Cruz sea esta sede de la única final de la Copa Sudamericana. Alejandro, yo te agradezco muchísimo por estar el día de hoy y hablar tanto de Copa Libertadores, un poquito de lo que viene sucediendo, ¿no? Con lo que sucedió con este tema de la sede, ¿no? De la final de la Copa Sudamericana, pero esperemos, como bien lo digo, que pueda seguir siendo Santa Cruz hasta el momento y que no pase nada que pueda cambiar, ¿no? Cambiar la dirección de lo que ya se tiene propuesto, lo que al menos Conmebol tiene propuesto para la Sudamericana. Bien, muchísimas gracias a ti, Satino, siempre abierto a poder compartir contigo, poder conversar de lo que siempre nos ha apasionado, y obviamente en una próxima oportunidad estaremos hablando, porque creo que la próxima semana el partido realmente que interesa tanto a peruanos como bolivianos es el partido entre Bolívar y también Sporting Cristal, así que creo que va a ser un partido realmente importante en el ámbito internacional, en el ámbito de lo que es el fútbol, así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Alejandro, ha sido siempre un gusto estar contigo, comentar y hablar un poquito de lo que viene sucediendo en estos torneos internacionales. Un fuerte abrazo, ya nos estamos enlazando en otro momento. Gracias. Gracias, hasta la próxima. Bien, amigos, ha sido Alejandro Zambrana, él es periodista deportivo en el portal Zona Gol desde Bolivia. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo.